¿Listo? El doctor es Alberto García Royce. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes que nada, agradecerle a mi patrocinador Amway, quien nos apoya siempre, cuyo agente licenciada Susana Valerio es el agente de ventas y teléfono es el 169-1024. Hace algunos días, por algún motivo, estuve presente en el CRIT de aquí de Chihuahua y pues me tocó ver a los licenciados rehabilitadores cómo les dan terapia a los niños y a los jóvenes, y créanme que es una situación muy loable, muy importante, y de tal manera me interesó invitar personas que se dedican a esto, porque sabemos que hay poca cultura en México sobre esto, y aparte, ¿en qué momento debemos y tenemos que acudir a un licenciado en rehabilitación o un fisioterapeuta? Porque pues son muchas situaciones en las cuales pues nos van a proveer de salud. Para tal efecto tenemos 3 invitados, desgraciadamente a 2 pues por complicaciones de tráfico no han llegado, pero esta noche tenemos en este momento al doctor Alberto García Royce. Él es especialista en medicina de rehabilitación y alta especialidad de rehabilitación pediátrica. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con título de médico cirujano, y su especialidad de rehabilitación la hizo en el Instituto de Rehabilitación en la Ciudad de México. Doctor Alberto García, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acudir a nuestro llamado para orientar a nuestros auditores sobre estos temas. Pues bien, licenciado, ¿qué le parece? Empezamos con las preguntas. ¿Qué es la rehabilitación, doctor? Perdón. Bueno, la rehabilitación a veces no tiene que ser confundida con otro tipo de actividades. La rehabilitación consta en mejorar las funciones, la calidad de vida de una persona en general. No solo en quitar dolor, no solo mejorar el movimiento de la articulación, sino llegar hasta mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Y en este caso la pregunta obligada, ¿la el fisioterapeuta qué es o qué hace? ¿Qué es el PEC? La fisioterapia es la manera que nosotros tenemos de poder llegar a ese objetivo. Entonces nos apoyamos mucho de los licenciados en fisioterapia para hacer las modalidades. ¿Qué son las modalidades? Pues la parte física, la parte de las técnicas, la parte de los aparatos, ultrasonido, láser, ejercicios terapéuticos, que es la base de la fisioterapia para poder llegar a estos objetivos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, doctor. Ahora bien, no sé si, corrígeme si estoy en un error. También la rehabilitación puede ser estática. Por ejemplo, cuando pone una férula, ahí se puede hablar que se está rehabilitando o se está controlando el dolor. Explícame un poquito ese proceso. Bueno, el proceso de rehabilitación, en cuestión de que tú comentas, puede abarcar también eso. Es abarcar el tratamiento de la persona para que mejore su dolor, para que mejore todas sus funciones. Y si en ese momento poner una férula es lo ideal, y eso mejora para que la persona pueda después caminar, pueda vestirse sola, pueda hacer esto, es un proceso también de rehabilitación. Todo el proceso que lleve a que esta persona mejore puede catalogarse siempre y cuando esté dirigido al proceso de rehabilitación. Muy bien. Ahora bien, mencionaste sobre las diferencias y sobre licenciados y doctores. Cuéntame, ¿quiénes están capacitados para realizar este tipo de terapia? Los que están capacitados para realizar la terapia, pues bueno, son los licenciados en fisioterapia. Nosotros somos, en cuestión de rehabilitación, la parte que coordina todos los procesos de rehabilitación y hace el programa rehabilitatorio. Los únicos capacitados para hacer una terapia física son los licenciados en fisioterapia, acorde con otros en medicina de rehabilitación. Otras profesiones quieren abarcar, pero ya sería cuestiones legales no permitidas, ¿no? Es correcto, que a veces nos encontramos con cuestiones empíricas en las cuales hacen muy común aquí en el estado. En el estado. Y ahorita más adelante hay una pregunta que el público me hizo el favor de hacerla y la vamos a decir. Ahora bien, tú eres médico. Cuéntanos para que nuestro auditorio esté consciente de esta situación. ¿Cuántos años te llevó, incluyendo el área de la medicina,
llegar a ser lo que eres? Hicimos 7 años de medicina, hice 7 años de medicina aquí en la facultad autónoma de Chihuahua. Y son 4 años de rehabilitación. Bien. 4 años de especialidad en mi caso. Bien. Entonces sí, nos toma un poquito más de tiempo. Para que se den cuenta que no es. No, porque de repente, o sea, ven, por ejemplo, a mí me tocó, y como lo mencioné al principio, fui a ti, y hay gente muy joven, realmente hay gente muy joven, y me impresionó realmente la dedicación, la paciencia, los ejercicios que hace un niño. Caray, parece, lo está doblando, ¿no? O sea, increíblemente, y que llegan a buen término, ¿no? Eso sí es bien importante. Que lo sencillo, los compañeros, cuando se sabe hacer las cosas, parece que lo difícil se da sencillo. Sí. No, y lo que más me impresionó, caray, o sea, lo están haciendo con una sonrisa, y eso quiere decir que lo hacen con agrado, con gusto, y que les gusta su trabajo, y para mí es muy, muy importante. Actualmente, a lo mejor es una pregunta un poco, como dice escalosa, ¿cuántos tipos de terapia existen? Bueno, en cuestión de tipos de terapia, se le llaman especialidades, ¿no? Hay terapia neurológica para embolias cerebrales, personas como personas que tienen alguna lesión en su cerebro o en su médula espinal. Hay geriátrica para paciente adulto mayor, pediátrica, laboral, para los procesos de incapacidad, cardiológica, ortopédica, deportiva. Esos serían como los tipos de fisioterapia que se pueden adaptar. Ya las modalidades son otras. Puede ser calor, láser, ultrasonido, fototerapia, ejercicio. Ya cada modalidad se puede usar para cada especialidad. Sí, porque inclusive tengo entendido que se pueden apoyar en cuestiones del medio ambiente, la famosa hidroterapia con agua, la electroterapia, ¿verdad? Todo eso que se ayuda en ocasiones para que el paciente pueda tener un mejor desarrollo. Mejorar, fortalecer, quitar el dolor, todo eso, todos los apoyos para que el paciente podamos iniciar a hacer alguna actividad física o ejercicio que mejore su función. Actualmente tú mencionas que eres alta especialidad sobre todo en pediatría, en niños. Cuéntanos cuál es tu desarrollo, tu trabajo en sí. Bueno, yo hice la alta especialidad en el sistema Telecom, Fundación Telecom. Trabajé ahí casi 4 años y medio con ellos. Trabajamos junto con el equipo de aquí de Chihuahua. Un equipo excelente. Ahí nos dedicamos a ver todos los problemas que puede tener el desarrollo infantil. Problemas de desarrollo, un retraso psicomotor, lesiones cerebrales, parálisis cerebral, traumatismos encefálicos, reactivas, algunas enfermedades de nacimiento, congénitas, el Down, que es de las enfermedades congénitas más comunes, hasta todo lo que abarca la parte pediatría, que les impide hacer su desarrollo normal a los niños. Muy bien, doctor. Ahora, una pregunta también un poquito, otra vez, pero me interesa que quede bien claro. ¿A quiénes o a qué tipo de personas se les debe de hacer fisioterapia o realizarle una terapia? Está muy grandota la pregunta. La pregunta es efectivamente. La terapia se puede dar a quien sea. Así es. Mucho el desconocimiento de que si te operan, espera 3 meses para que recientes tu terapia. Hay terapia antes de tu operación, durante tu cirugía en el hospital y después de la cirugía. Los procesos que nosotros empezamos de rehabilitación, lo que desconoce mucho la gente, van desde antes de que te hagan algo. Va desde la prevención para que te evites que tengas una lesión en tu columna, ver cómo estás sentado, ver que está muy alta la mesa, para que no te lesiones con estas. Desde ese tipo de cuestiones preventivas hasta antes de que tengas una lesión, o en cuestión de los niños, desde que se sabe que la mamá tuvo un problema durante su embarazo, se hace preventivo la estimulación temprana. Entonces, saber que la rehabilitación puede ser desde preventiva, al momento, curativa y paliativa para cuestiones de dolor. Fíjate que mencionas algo muy importante y que son polos situacionales, hablando sobre esto. El sector salud, ¿verdad?, tiene los parámetros de prevención, otorgar la consulta
¿sí? Curación y rehabilitación lo deja como último, pero tú me lo estás diciendo, puede ser también preventivo. En este caso, por eso es importante recalcar que a veces no sabemos para qué está la rehabilitación y a veces el que yo le digo a mis pacientes, dolor de hombro, hay que moverlo y el dolor a veces hace que nos quedemos estáticos y eso produce dolor y aparte, pues como dice el músculo que no se mueve se atrofia. Lo principal es, en cualquier persona, es quitar el dolor. Así el es. dolor hace que tomamos malas decisiones. Claro. Entonces, si un paciente, a una persona le podemos quitar el dolor en cualquier parte de sus dolencias, la persona se empieza a mover más, empieza a sus actividades y ya nosotros los dirigimos en conjunto con los licenciados en fisioterapia en que recuperen su vida laboral. Muy bien, doctor. Aquí hay una pregunta, pero la voy a explicar un poquito más, sobre todo en un caso específico, que es lo que viene el CRI. ¿Cuál es el mejor momento para que los pacientes deben iniciar una terapia cuando la necesiten? Yo te voy a poner un ejemplo claro y lo platicamos en la semana anterior que estuve invitado a oftalmólogos que son especialistas en retinología. Aquí en la situación hablamos sobre un padecimiento que es la retinopatía del prematuro. Y yo les comentaba que leyendo artículos tenemos los niños que pesan menos de 1 kilogramo. Estamos hablando que tienen un 53% de tener alteraciones, ¿verdad? Sobre todo de retinopatía. Y en niños que pesan mayor de 1 kilogramo se baja el 28%. Aún así es alto, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, específico en la retinopatía del recién nacido, y tú que manejas el pediatra, ¿en qué momento es indicado iniciar? Y te lo digo porque son niños que, por ejemplo, me tocó uno que nació y pesó 875 gramos y estuvo 3 meses en mi incubadora ahí en el área de neonatos. Desgraciadamente, pues no le diagnosticaron a tiempo pues la retinopatía, lo tuvieron que operar. Pero aquí la cuestión es en qué momento en este caso específico, en qué momento se debe iniciar la terapia de rehabilitación en un niño de estas características. Bueno, el proceso debe ser inmediato. Y cuando tenemos al niño, si me permites, si el rey no tenemos una falla técnica, vamos a unos servicios comerciales para arreglarla con unos Me voy a escena 2. Que no lo detecto. No, pues vete a otros Hay un comentarios. micrófono que no lo detecto y me está jalando el sonido ambiental. ¿Las pongo? Así para que así nada más para que tenemos. Síguelo corriendo, síguelo corriendo. No sé, voy a dejar los que están compartidos. Ok. Revisamos
5, 4, 3, 2, 1. Regresamos, creo que el auditorio desgraciadamente tuvo una falla técnica y tuvimos que adelantar los comerciales. Bueno, volviendo a la pregunta, doctor, en específico con los casos de los niños prematuros con retinopatía, nos ibas a comentar sobre algunas acciones de la terapia y cuándo se debe iniciar el tipo de terapia. Lo ideal es iniciarlo desde que están en la incubadora. El niño va a necesitar los estímulos que no está teniendo o que no tuvo dentro de dentro de la madre. Y también empezar a hacer estímulos visuales. Así como también, como les gusta mucho más, es prematuro, va a tener menos funciones o se le va a dificultar hacer comer, divertir. Para eso también podemos intervenir, iniciar procesos de rehabilitación para la evolución, estímulos visuales, estímulos sensitivos para que el niño empiece a adaptarse a un área que no estaba todavía listo para claro, que es una prevención de los daños que pueda tener en cuestión de retardo de desarrollo. De hecho, el licenciado Rafael Ruela, que nos va a acompañar, que estamos esperándolo, tiene una subespecialidad en terapia de la reducción. En terapia de reducción, o sea, esto que veo en el auditorio es un mundo de tratamientos, de terapias, que como dijo el doctor, que es un amplio tema, que también se puede prestar a unas malas praxis en ese aspecto. Muy bien, doctor. Ahora, ejemplos, mencionaste, síndrome de Down, ejemplos de rehabilitación, sobre todo en pacientes con parálisis cerebral infantil, que realmente es lo más, no lo más común, sino lo que más se ve, y síndrome de Down. Bueno, sí, la parálisis cerebral y el síndrome de Down, pues, gracias a un gusto al boom que causó en rehabilitación los CRIs en todos los estados, se empezó a conocer un poquito más de la necesidad que había en todo el estado, especialmente Chihuahua. La parálisis cerebral, pues el niño tiene una lesión cerebral, entonces el niño no puede controlar sus movimientos, mayormente tiene mucha rigidez, puede tener rigidez de la mitad de su cuerpo, como la ve en la cerebral, más de sus piernas, de sus manos o de sus cuatro extremidades. La necesidad del niño pues es disminuir, intentar quitar esa rigidez por medio de ejercicio o aplicación de toxina botulinúclica, que nos ayuda a que el niño en la aplicación de sus músculos empiece a abrir sus manos o mejore su caminar o no esté caminando de puntitas para que pueda caminar un poco mejor. Y por medio de la terapia, que el niño haga su desarrollo lo más normal posible. Es muy importante comentar que la mayoría de los niños con parálisis cerebral, arriba del 70%, tienen principios de sueño. Así es. Entonces, el tratarlos o disminuirlos por sus capacidades motoras es importante no realizarlo. Bueno, ni por ningún otro motivo. Claro. Pensamos que no tienen habilidades o que no piensan igual, que no hacen igual, y es todo lo contrario. Tenemos que intentar incluir a todas estas personas de todas maneras. Inclusive, por ejemplo, en la rehabilitación, ¿verdad? Se dice, según la OMS, que son el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales que nos van a ayudar, ¿verdad? En un momento determinado para las funciones tanto físicas, psicológicas y emocionales. Yo aquí quiero entrar a una pregunta en el aspecto psicológico psiquiátrico. Pues también hay rehabilitación para pacientes con trastornos de la psiquiatría o trastornos hay rehabilitación para más que trastornos psiquiátricos, pues sí, para el autismo. Para el trastorno o el espectro autista, para el Asperger, para el autismo simple, para toda la gama de pacientes con autismo que pueden tener retraso en el desarrollo por tener limitaciones en cómo conviven, en cómo socializan. Al principio pueden caminar mal, pueden no vestirse adecuadamente, pueden batallar para abrocharse las cintas, todas esas cuestiones de independencia y de rehabilitación las hacemos un poco en rehabilitación. No solo es mejorar sus funciones, sino mejorar su independencia. A lo mejor el niño camina, a lo mejor el niño hace todas sus habilidades, y es donde ve que hace todo normal, pero lo dejamos solo, no se sabe bañar, no sabe lavar los dientes, no se sabe vestir, no se sabe la parte de independencia de él, y eso lo ayudamos en rehabilitación como también la terapia. Muy bien, doctor. Me llamó mucho la atención en el aspecto de los niños con retinopatía del prematuro.
creo que seguimos con un poquito de problemas. Me dicen el amable teleauditorio que no se escucha. Si podemos hacer una pequeña pausa, nos esperamos, productor, viendo que no sé si ahí se escucha mejor con este micrófono que me acaban de dar. No creo. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Ese ruido es el que está como de fondo. Está un poquito el ruido de fondo. Bueno. Vamos a otro punto. Bueno, sí, bueno. Está bien, porque eso está dentro, es algo externo, algo que está haciendo interferencia de eso, está haciendo interferencia. No, que siempre estamos, la única diferencia es tu computadora, pero No. El cable azul, quítale y vuelve a poner. Sí, de hecho dice que fue Ya sé que qué es. llegó a... El cable azul tiene que ir a todo. Perdón, querido amable teleauditorio, pues ya saben que los problemas técnicos en un programa en vivo pues siempre pueden surgir, pero lo importante es transmitirle y que todo esto salga bien para que ustedes tengan una buena complementación de lo que se está diciendo. Habíamos quedado, doctor, en los pacientes con PCI y con síndrome de Down. Bueno, ya hablamos un poquito de PCI. De los pacientes con síndrome de Down, pues es muy importante porque el paciente casi se diagnostica desde que nace. Y gracias, de una manera de decirlo, de que es de los síndromes más comunes, son de los más estudiados y ya tenemos un control, un desarrollo psicomotor de cómo se tiene que manejar el niño que tenga síndrome de Down, como el niño que no tiene síndrome de Down. El niño tiene que caminar a tal edad, a los 2 años, o tiene que hacer funciones a tal edad, y con ese rubro de estándares nos tenemos que manejar para lograr que ese niño no se retrase un poquito más o de lo que normalmente o el estándar que tiene un niño con síndrome de Down. Lo tenemos que tratar al niño desde el principio. Él batalla un poquito más para realizar las actividades, pero una vez que las realiza mucho más armoniosamente o mucho más rápido, como a lo mejor podemos ver en el niño con síndrome de Down tan querendón. Fíjate que es bien importante porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre la subcultura de la población, sobre todo aquí en México, en ese tipo de pacientes con capacidades diferentes o discapacidades, por decirlo. Y de alguna manera, retomando, y a mí me llama la atención porque realmente yo no lo he visto y desconozco también, como yo creo que la mayoría del auditorio, en los niños que están en incubadora, entonces la rehabilitación debe de entrar al área de incubadora el rehabilitador y darle la rehabilitación con los... Es que se debe hacer la evaluación. ¿Quién se encarga de hacerla? Nosotros. Ustedes. Nosotros. Ok. O sea, no solamente ese simple diagnóstico, decir, ¿sabe qué? Pues nació pesando 850 Ya no gramos. trae un retraso, ya trae una prematurez. Así es. Vamos a esperarnos hasta que pasen 3-4 meses para iniciarlo. Pues ya son 3-4 meses que estamos tarde en este tipo de eventos. La dificultad, pues un poquito es pues la cantidad de rehabilitadores que somos y la cantidad de necesidad que se tiene
Aquí, específicamente en la ciudad, si en O el sea, estado es enorme. ¿tú sientes entonces que falta más gente que se haga esta Falta más especialidad? conocimiento y faltan más especialistas. Más especialistas. Porque a veces no nos llaman. La dificultad de que no, ni siquiera a veces en los hospitales conocen lo que hacemos y ese es nuestro trabajo, ¿no? Difundir qué hacemos nosotros, que eso es lo que estamos intentando por medio de todos los colegios, que sepan qué hacemos para que al saber qué hacemos poder intervenir en todo esto lo más rápido posible, ¿no? Y que la gente sepa que entre más rápido es mejor. Sí, porque pues, yo trabajo por el instituto y créeme, Yo nunca también. he visto que estén en las incubadoras y oiga, tiene el horario del rehabilitador porque me imagino que O la debe ser interconsulta. todos los días, ¿no? O la interconsulta, no la hay. Si en ocasiones, pues por ejemplo en este caso la retinopatía, el oftalmólogo que es el oftalmólogo pediatra en subespecialidad en retinología a veces pues no da el diagnóstico a tiempo, pues imagínate la rehabilitación a veces podría ser un poquito más complicada, que no debería de ser definitivamente, ¿no? No sé, Debería ser, pero pero digo, sucede. en el niño ya se está haciendo un poquito más de conciencia por toda la publicidad que ha hecho o que trae consigo los CRITs. Ahora vemos que el que se está dejando de lado es el adulto y el adulto mayor. Entonces es importante retomar a todas las personas, a todos como ser humano que tiene que atenderse rápido. Ok. Si me lo permites, doctor, tenemos llamadas de nuestro teleauditorio Claro. para leerlas, ¿verdad? Vamos a la licenciada Rocío Muñoz, que nos ve siempre desde Aguascalientes, nos manda un saludo. Saludos. Igual Martín Sánchez, gracias por avisarnos que no se oye el audio o que se oía mal. Esperemos que ya esté escuchando bien. Martín Sánchez, pues gracias por tus palabras. Paola Gutiérrez también nos está viendo. Vilma Meléndez desde Kansas City nos manda a saludar. Julio Aguirre, mi estilista profesional, también un saludo para él. Sandra Tehuitzil desde Cholula, Puebla nos está viendo. Javier Valerio, un saludo. Nora Georgina Costa Félix está viendo este video, gracias. Susana Valerio. Menciona Nora Georgina Costa que te manda a saludar porque fuiste el Saludos. doctor que le dio la rehabilitación a su hija Georgina, ¿sí? Saludos, Que un Georgina. excelente médico. Adi Vázquez nos Saludos a está tu nena. viendo. Ya coincidimos, Nora, dice, de la operación del codo, sí, la rehabilitación de la fractura de Georgina, de la fractura del codo. La doctora Claudia Holguín, que es una radióloga, Saludos, nos Claudia. manda a saludar. Margarita Valero nos manda a saludar. La licenciada Claudia Muñoz también nos manda a saludar. Luis Armando Ricardes, y bueno, un sinfín de llamadas. Gracias. Pero pues obviamente el tiempo nos come y obviamente las fallas técnicas también nos comieron un poquito de tiempo. Seguimos con las preguntas, doctor. Esta pregunta, por ejemplo, hablamos ahorita sobre todo de dos situaciones, de padecimientos congénitos, ¿verdad? Que son de nacimiento, prematurez, síndrome de Down, parálisis cerebral, pero también existen los padecimientos adquiridos. Por así decirlo, nosotros en medicina familiar tenemos las crisis familiares normativas, que son las que debe de pasar un ser humano normalmente, aunque son crisis, no dejan de ser crisis, y las crisis paranormativas. Por darte un ejemplo, una familia de 2 hijos con un padre joven de 30 años se accidenta automovilísticamente y sufre un traumatismo craneoencefálico y queda con secuelas. A lo mejor la pregunta no cabe un poquito en la proyección que voy a hacer, pero ahí sé que son dos situaciones diferentes que ustedes lo van a situacionar. ¿Qué porcentaje de la población es uno y qué porcentaje de la población es otro? El adquirido y el congénito. Bueno, es muy complicado tener estadísticas, especialmente Claro. en congénito o adquirido, pero en cuestión de consulta, la mayoría es el adquirido. El congénito es un poquito más, pues más raro, implica enfermedades hereditarias o implica otros tipos de alteraciones durante el embarazo o enfermedades que a lo mejor ya se son heredadas. Y el adquirido pues es todo lo que pasa en la calle todos los días, accidentes automovilísticos, fracturas de los niños como Georgina, todo lo que pasa en el día al día
es la consulta de día a día, ¿no? Dolor de columna, que es de los más comunes en todas nuestras consultas, yo creo que también en medicina familiar, ¿no? Y fíjate lo que es la cultura de la prevención de accidentes. Por ejemplo, si te acuerdas de las fotomultas, ¿verdad? Sí, Bueno, nos quejamos a veces de las fotomultas yo no. porque, no, exacto, o sea, nos quejamos, y, bueno, trato de involucrar, porque pues nos pega en el bolsillo, donde más nos duele a veces. Pero ahí también es un poquito de estrategia de parte del gobierno estatal, yo considero, y ahorita lo voy a mencionar por qué. Comentando con un amigo haciendo la maestría en gestión directiva en salud, había un amigo, un compañero, que es neurocirujano. Entonces él decía, increíblemente, conforme estuvo las cámaras, las fotomultas, disminuyó los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo en adolescentes. Inmediatamente que hicieron las quejas las gentes y las quitaron, aumentó los traumatismos craneoencefálicos en adolescentes, con todos los procesos y lo que conlleva lo que estamos platicando, ¿verdad? Y eso es también cultura. Desgraciadamente ya lo que voy y lo que digo, un mal encaminado, y yo ya lo traía en algún pensamiento, lo comenté en algún programa, si no mal recuerdo, y lo está haciendo la Ciudad de México. O sea, en este caso, que no necesariamente necesitas pegarle al bolsillo. Simplemente, ¿sabes qué? No vas a manejar por una semana, por un año, recidiva y cárcel. Alguna manera tiene que ser para que vean lo que desgasta en la salud tener una persona con una discapacidad severa, ¿no? Y hasta que uno los ve y las trata, doctor, que nos las vemos en consulta o las vemos en que la discapacidad no solo lastima a una persona, sino a toda la familia. Al núcleo familiar. Al núcleo familiar, vemos que una fotomulta o lo que conlleve puede ser el castigo que lleve, no me quiero meter en detalles, puede salvar familias enteras. O sea, una persona con discapacidad cuando tiene la discapacidad, disminuye el nivel socioeconómico de toda la familia. Claro. Entonces, también ayudarles a que se reactiven económicamente a las personas con discapacidades severas, pues también es complicado. Pues la prevención es algo fundamental, fundamental. el prevenir estas situaciones. Y como dice el doctor, no se compara un gasto de una multa a todo lo que conlleva, y no solamente hablando de costo económico, sino hablando de costo familiar, inclusive me atrevo, de costo político. ¿Por qué? Porque a nivel institucional, pues los que cubren estos gastos, pues es la cuestión del gobierno, ¿verdad? Y en este caso sí es importante. El día de hoy, pues ya nos acompaña ahora sí el licenciado Rafael Puebla Alonso. Ya llegó después del tráfico que había, del trabajo que tenía. Le agradezco, licenciado, su presencia. Es licenciado en fisioterapia, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una diplomado en asistencia tecnológica por parte de la Universidad de Pittsburgh y un diplomado en Kinesiotap. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Sí. Algo que nos quiera comentar, ya vimos algunas situaciones con el doctor sobre lo que es la diferencia de rehabilitación, fisioterapia, y sobre que pues él como doctor tiene una subespecialidad, usted como licenciado, pues hace los ejercicios. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciado? Pues bueno, que la rehabilitación tiene que ser siempre un equipo integral. Hay muchas áreas que se encargan de la rehabilitación, así como estoy yo, que me encargo de la parte motora gruesa, que es que el niño se pare, se ruede, camine. Está el terapeuta del lenguaje, que él abarca desde aprender a leer y escribir hasta procesos pues más complicados como el habla, la deglución, que es algo pues bien cotidiano para nosotros y pues, para los niños que tienen alguna discapacidad o adultos que sufrieron algún evento y tienen discapacidad, pues no es nada. Mencionabas antes que llegaras que tú tienes una subespecialidad en deglución. Háblanos al respecto sobre esta terapia. Bueno, no es una subespecialidad, es una certificación, muy bien. Con un aparato que
¿Sí se puede decir marca comercial? Claro, no hay ningún problema. Bueno, su marca comercial es Vital Steam. Ok. Es una certificación que nos capacita para usar el aparato, que consiste en aplicar electroterapia de mediana frecuencia, sobre todo en músculos suprayoideos, Sí. que se encargan de mover básicamente la lengua Bien. y ayudarnos a trabajar con la deglución. Esta parte de la terapia es muy importante, como le decía. Cuando se trabaja con los niños con discapacidad o personas con discapacidad, tiene que ser un trabajo integral, porque no es solo una patología. Vamos a ver que un problema como la parálisis cerebral afecta pues económicamente Toda la familia. a toda la familia. Entonces, pues bueno, se trabaja el motor grueso, que es que haga sus actividades como pararse, caminar, Claro. o rodarse o sentarse, o lo que pueda lograr el paciente. Y también vamos a encargarnos de la parte de la deglución, pues apoyando al niño con electroestimulación en la cavidad oral, en la boquita, perdón. Yo sé que a lo mejor la pregunta te la hago un poquito difícil. ¿Qué patologías podemos tener a nivel de la deglución? Algunas que nos puedas decir. Pues mire, para la fortuna de todos nosotros, cuando algo no pasa, se dice disfagia. Disfagia, así es. Las causas pueden ser un defecto de nacimiento, una fractura en las vértebras, alguna tumoración, enfermedades como Guillain-Barré, la misma espasticidad que tienen los pacientes con parálisis cerebral. Ok, en medicina tenemos algo bien importante, y el doctor no me dejará mentir, que tenemos cuadros clínicos parecidos, ¿verdad? ¿Pudiera darse la causa que se pudiera confundir un problema de deglución con un asma o con un reflujo? ¿O es difícil? No, es difícil, o sea, sí se puede confundir, pero para eso tenemos que hacer las evaluaciones. Tenemos métodos, y como lo hace el licenciado en la terapia, pues, métodos de hacer el diagnóstico. Bien. Y también maneras de hacer pruebas para diferenciar entre si es un problema de deglución o otro tipo de problemas. Pero siempre el trabajo en conjunto, podemos hacer una evaluación en consulta, y el licenciado puede hacer una evaluación con alimentos, con líquidos, con oxímetros, para ver la saturación del niño, del paciente, del adulto, cualquier persona que pueda tener deglución, hacer el diagnóstico preciso, ¿no? Y también apoyándonos de otras especialidades, de otros médicos o de otras subespecialidades en rehabilitación. O sea, volvemos a lo que todos deseamos de una área médica y de salud. Debe ser una situación multidisciplinaria, integral y multidisciplinaria, para que darle el mayor beneficio a nuestros pacientes, ¿verdad? En este aspecto. La pregunta es para los dos, si alguien nos quiere comentar la siguiente pregunta. La familia como apoyo en la rehabilitación del paciente. Híjole, pues realmente la familia es básico, es lo primordial. Ellos, sin miedo a decirlo, son los mejores terapeutas de sus hijos, porque ellos están todo el día con ellos. Yo los veo en cualquiera de mis centros de trabajo, en la práctica privada, los veo una hora y ya no los vuelvo a ver hasta el otro día, o dependiendo cómo estén las sesiones. Claro. Entonces, mi deber como fisioterapeuta es formar al padre para que atienda a su hijo. Ojo, lo que yo le estoy diciendo al papá que le haga a su hijo es exclusivamente para la patología que tiene su hijo. Claro. No le va a servir al hijo de Juanita o de Chonita, que tienen otra cosa. Y eso pasa muy común. Sí, es Entonces, lo más común. Los papás, Lo más común. los papás o los familiares o los tutores son la base de una buena rehabilitación. Por más que yo me esfuerce, por más que el doctor haga un diagnóstico adecuado, si el papá se niega, o el papá no accede al tratamiento o a realizar la tarea en casa, es como yo digo, y a título personal, ¿no? A veces podemos estar convencidos de algo, pero no estamos concientizados. Y me pregunta la gente a veces, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Yo les pongo un gran ejemplo. Una persona que fuma. Ustedes han visto las cajetillas de cigarros, ¿verdad? Sí. Todos los cánceres, todo lo que trae, todo lo que puede producir. Y están convencidos que el cigarro puede producir esta situación, definitivamente. Pero la pregunta es, ¿por qué siguen fumando? Esto me da la tarea de decir, no están concientizados. El día
El día que ellos dejen de fumar, esa va a ser una persona concientizada de decir el cigarro es malo para la salud. Volvemos un poquito con falla técnica, nos vamos rápidos unos cortos comerciales y regresamos. Regresamos, querido teleauditorio, y aprovecho, doctores, licenciados, antes que nada, perdón, le doy la bienvenida al licenciado Edwin Salas Padua, sí, especialista en fisioterapia neurológica, ¿verdad? Bienvenido, licenciado, con Muchas nosotros. Gracias. Sé que el trabajo es mucho y le agradezco su venir y pues el tráfico también, ¿verdad? Entonces, y aprovecho también para saludar a Ernestina Aguilar, que nos habla desde Mérida, Yucatán, a Héctor Bernal, nos manda a felicitar, ¿verdad? Aarón Peralta desde Querétaro, Nora Georgina, que muchas gracias y muchas felicidades al doctor nuevamente. Héctor Paz, excelente programa. Bueno, en este caso pues habíamos quedado que la familia es un apoyo fundamental como parte del tratamiento de la rehabilitación del paciente, ¿verdad? Ahora bien, a los tres les pregunto, ¿cómo se percibe en México, cómo perciben ustedes en México, aunque ya hablamos un poquito, sobre la cultura de la rehabilitación? ¿Qué me pueden decir al respecto? Pues bueno, empezando más rápido. La rehabilitación, no andar en México porque México es muchas culturas diferentes. Claro. Hablando aquí en el estado, la cultura sobre atenderse sobre un área médica o un área profesional en salud es muy poca. Las personas tienden a buscar primero el remedio casero, el remedio empírico, el remedio mágico, que aquí en Chihuahua lo tenemos muy arraigado, a lo mejor no en la ciudad, que sí está muy arraigado, pero mucho más en pueblos, en la sierra, donde las personas se atienden ya muy tardíamente por ir con el sobador, o por ir con el huesero, o por ir con el curandero de la localidad, y retardar todos los procesos de atención. Muy bien. Creo yo que ha ido mejorando. Falta mucho por hacer. Falta mucho que desde nosotros como profesionales podamos ayudar, orientar, ir dando esas pautas. Obviamente abriendo espacios como este en los que nos permite dar a conocer un poco lo que es la rehabilitación. Desgraciadamente tampoco hay mucha difusión de lo que hacemos. Muchas veces el terapeuta físico pues se confunde con otro profesional diferente, con un... ¿Mande? Lo confunde. O puede caer en manos equivocadas, como sí, platicábamos anteriormente. Entonces, bueno, por ahí puede ir la cosa. Necesitamos, obviamente, dar mayor difusión, ejercer una mayor profesionalización también como nosotros, como terapeutas. No sé, hay mucho que hacer todavía. Se ha hecho algo, pero falta todavía más. Licenciado, ¿algo quiere agregar? No, pues ya dijeron todo esto, muchachos, lo que pasa con la rehabilitación en el estado. Aquí lo que comentaba el doctor y lo comenta usted, licenciado, en el estado. ¿Faltarán centros de rehabilitación aquí? No, tenemos en el estado trabajo en institución, trabajo en IMSS. Aquí en la ciudad tenemos 3 unidades básicas de rehabilitación y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Son 4 unidades y alrededor de 80 unidades de rehabilitación en el estado. Una por municipio, y centros grandes como el CRI de Ciudad Juárez, el CRI de Cuauhtémoc, el CRI de Parral, que son centros de rehabilitación integral un poquito más grandes. Hay mucho, pero somos el estado más grande, y las dificultades entre que está en una cabecera municipal y la persona para llegar a esa unidad básica tiene que caminar 3 horas, y estamos hablando de procesos de rehabilitación. Claro. Entonces, hace falta accesos a los lugares para que podamos tener un poquito más de una mejor calidad de rehabilitación. Hacen falta médicos, hacen falta licenciados en fisioterapia en muchas áreas
muchos de los que no son, dejen de hacer. Ahora, yo sé que todo esto se mueve en base a presupuestos. Mencionaste ahorita, por ejemplo, aquí en Chihuahua específicamente en la sierra, que sabemos que hay pacientes de estas características y que desgraciadamente a veces por esa situación de lejanía, de poca accesibilidad, no tienen el acceso adecuado a este tipo de terapias. ¿Es necesario que haya centros o se pongan centros en esos lugares? En Cada municipio mínimo hay una unidad básica en cada cabecera municipal. Pero por ejemplo, o sea, sí, yo te pongo un ejemplo. Yo anduve hace años en partes de la sierra, ¿no? Te puedo hablar, bueno, Guadalupe Calvo tiene un hospital grande, pero por ejemplo, por ejemplo, hablando ahí por la cascada de Basasiachi, en el municipio de Ocampo, hay un lugar que se llama Aguacaliente, que está a 40 kilómetros de Guajumar, no hay carretera, es sierra, y esos 40 kilómetros en camioneta adecuada, te haces 4 horas para hacértelo, o sea, si no está lloviendo. Y yo me encontré hace 20 años con niños con parálisis cerebral, con problemas de síndrome de Down, y obviamente pues no tenían el recurso ni las posibilidades de accesar a eso, ¿no? Y el desarrollo tanto del niño y también de la familia pues era un poquito precario. Pero sí es cierto lo que ustedes dicen, también faltan gente que se comprometa a hacer eso y la gente que se acerque a esos lugares. Definitivamente, cuando somos un profesionista, no sé qué fenómeno pasa que buscamos la ciudad, ¿no? O sea, las áreas grandes. Sí, pues, pero sí, en mi caso personal, uno de mis compañeros, también el doctor del Valle, nos dedicamos un tiempo a estar yendo a la unidad básica de orientación a dar consulta. El doctor es el que se encarga ahora de dar la vuelta a todas las unidades, a estar dando la consulta e intentar cada vez que va, pues, juntar las localidades cercanas. Cuando nos tocó ir casi a todas las unidades del estado, me tocó ir personalmente, pues es impresionante la cantidad de gente que necesita consulta, que necesita un profesional de fisioterapia en esa unidad, ¿no? Yo creo que ese es otro problema. Fuera de los presupuestos, ¿Cómo, perdón? Ganas de salirse, ¿no? Las ganas de... Sí, la verdad es que hay pocos médicos en rehabilitación. Y pues obviamente es complicado que se vayan a un municipio, sobre todo de difícil acceso. Claro. Nosotros también como licenciados en terapia física, no vamos a buscar, o la gran mayoría no piensa en irse a algún municipio. Busca quedarse en una zona un poquito más urbanizada, porque por diferentes razones, hasta por el simple hecho de acceder a un curso, de poder seguirse preparando, pues es complicado. Si de por sí aquí en Chihuahua no es tan factible tomar cursos, te tienes que ir a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México a tomar cursos, pues cuanto más irse a un municipio Guadalupe y Calvo o de difícil acceso, pues es complicado. Mencionaste algo, hay situaciones precarias, pero se está mejorando. Se está mejorando mucho. Y yo quisiera adelantar un poquito, o a lo mejor poner como ejemplo, ¿verdad?, que se pudiera hacer, en el caso dado lo que mencionó el licenciado, de que, por ejemplo, la familia como punto de apoyo y como punto de ejercer la rehabilitación, la telemedicina se está utilizando, por ejemplo, bueno, no puedo accesar ni el paciente hacia mí ni yo hacia el paciente, pero puedo educar al padre para decirle cómo se realizan las cosas. ¿Existe algo parecido o todavía no? Todavía no. Todavía no, pero está en planes. Está en planes. Está en planes para unidades pues de difícil acceso o de otro tipo de difíciles accesos aquí en el estado para la situación, no ahondar mucho, ¿no? Digo, sino hacer algo paliativo, ¿no? O sea, sí, se está haciendo y lo que se está intentando es abarcar lo más posible a las personas que lo necesitan, o en su caso, y en el caso como lo hacen mis compañeros en las unidades, es cuando viene la persona, a lo mejor viene una semana intensiva y se va con tarea a su casa. Así es. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar al respecto? Pues es importante dar el seguimiento. Comentaban, la familia es la piedra angular, ¿no? Sobre ellos nos podemos basar todo el proceso de rehabilitación. Y realmente el 80% de la rehabilitación, hablando de un paciente neurológico, se lleva en casa. ¿Por qué? Porque pues lo tienen las 24 horas.
Y no precisamente También tenerlo ok. en una colchoneta dándole No. ejercicios, sino más bien adecuando las cosas, dándole ciertos principios o ciertas bases para que el padre de familia o la familia en general pueda modificar el entorno, modificar ciertas cuestiones con cada paciente. Sí, yo ahondaría mucho en, no solo el neurológico, todos los pacientes en rehabilitación. La base de la rehabilitación es dar herramientas para que se aprenda a mejorar. También el transcurso de que si están con nosotros 1 hora y 23 horas en casa, pues se les saque provecho a todo ese tiempo en cuestión de mejoría, ¿no? Muy Enseñar bien. a pescar. Enseñar a pescar. Mencionábamos al principio y comentaba que te lo quería mencionar como, se los quería mencionar como una pregunta que actualmente yo la mayoría que he visto en rehabilitación o los centros de rehabilitación o las empresas que hay en rehabilitación o los consultores que hay en rehabilitación básicamente van por problemas de tipo muscular, en este caso ortopédicos, lumbalgias, fracturas y la causa como tú dijiste, el dolor, eliminar al dolor. ¿Qué me pueden decir al respecto de rehabilitación y el factor como dolor? Porque yo les digo a mis pacientes, el dolor no es malo a veces, el dolor es como una alarma, o sea, nos dice que algo anda mal, y clásico en México, ¿verdad? No habemos obesos, o sea, y que la misma obesidad es una causal del mismo dolor. Entonces, yo quisiera que me dieran sus puntos de vista ustedes para esta situación de la rehabilitación en casos específicos de problemas musculares y en el caso específico dolor. Bueno, como le comentaba, pues nosotros como fisioterapeutas, licenciado y yo, tenemos una formación basándonos en muchos agentes físicos, el calor, la electroterapia, etcétera. Entonces, pues en ese arsenal que tenemos, pues podemos echar mano para atender precisamente el dolor. Hay problemas que como fisioterapeutas no vamos a atacar de fondo. Una hernia de disco no la vamos a quitar con ejercicio. Sin embargo, podemos disminuir las molestias que el paciente refiere por su hernia. Claro, una compresión radicular es muy dolorosa definitivamente. Simplemente una persona va a terapia o con el médico porque le duele. Claro. Aquel corredor de fin de semana. Empieza a correr, pues ya caminando, después de 1 kilómetro se me Futbolista de quita. fin de semana. Cierto. Y ya dice, pues se me quitó, me puse tantito hielo y ya. Y a los 8 días vuelve a correr y lo mismo. Entonces, no va desgraciadamente no tenemos esa cultura, ¿no? Claro. De la prevención. Entonces, me empieza a doler, pues caminando se me quita. O la vecina me dijo que me echara el ungüento de marihuanol, ¿no? Sí, Es lo la hay. moda de ahora. Y bueno, bueno, Y pues el de ungüento. caballos. De caballo. Dejémoslo que en ungüento, ¿no? Ok. Entonces, desgraciadamente no van hasta que ya realmente el dolor no los deja desempeñar ciertas actividades. Cierto. Y eso, no todos. Algunos dicen, bueno, ya me acostumbré al dolor. Cierto. Entonces, no tenemos esa cultura. Y desgraciadamente los pacientes van ya hasta cuando el dolor es poco soportable. Y les impide realizar sus actividades Exactamente. Hasta cotidianas, que ¿no? los deja de hacer algo, quieren pues el tratamiento de dolor, ¿no? Y que sea rápido, eficaz y ya. Y a lo que voy, o sea, exactamente al punto Y se que iba. puede. Yo a nivel institucional, ¿verdad? Uno de los mayores gastos institucionales son las incapacidades. Las incapacidades de los trabajadores por ese tipo de problemas. Y haciendo una analogía completa, faltan médicos rehabilitadores, faltan licenciados en rehabilitación y que podemos no solo mejorar, sino se puede decir el padecimiento del paciente, reintegrarlo más rápidamente a su trabajo. Dime, Y licenciado. falta la cultura de la cultura prevención. de la prevención, Una vez exacto. estaba platicando con una persona y dice, oye, ¿por qué no se hace una campaña para prevenir ciertas cosas en X lugar de trabajo? Claro, No, ¿para qué? Eso es una pérdida de tiempo. Si no están trabajando, es una pérdida de tiempo. Bueno, pues al ratito la pérdida de tiempo va a ser para ti porque vas a tener a una persona que tiene dolor, que es un empleado tuyo, y después se va a ir de incapacidad y vas a perder tiempo, vas a perder dinero y estás jugando también con la salud de una persona. claro. Entonces no tenemos a veces esa cultura. Fíjate que
se los voy a decir con dos ejemplos muy claros, ¿no? O sea, llega el paciente con dolor, se cayó o algo, el primer día no le duele, el segundo día pues le duele un poquito más, pero es tolerable. El tercer día, ya prácticamente estamos hablando del miércoles, pues es soportable, pero tiene dolor y se le empieza a poner morado, cambio de coloración de temperatura. Y el viernes va y está saturado el instituto, el consultorio, y quiere en ese momento que le incapacite. O sea, y esa es parte de la cultura. Y la otra, por ejemplo, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, tienen un problema de vértigo o un problema del oído, del equilibrio, y les dice uno, oiga, pues descanse, repose, le doy la incapacidad, y de repente se le ocurre subir a su casa, arreglar el tinaco, pues está incapacitado y pum, se cae, ¿no? Y lesiones severas. Oiga, pero no, es que pues se me hizo fácil. No, es que en cualquier momento el vértigo te puede dar y te caes, ¿no? Sí, doctor. El Decir problema de esto es que la gente tiene que estar educada a qué le puede pasar. Claro. Lo que comentaba también el licenciado Salas, sí. de los problemas laborales, no hay mayor, ya está normado, de cómo debe sentarse, cómo debe moverse, cuántos movimientos ocasiona una lesión. Y el principal que tiene la norma completa es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Así es. Tienen todas las normas laborales de qué hacer, ahí están. El chiste es leerlas y darlas a conocer a las personas, y si no, demostrarlas. O sea, si no tenemos el conocimiento que están las cosas, claro, pues no hay manera de que se logre que esto sea prevención. Inclusive algo tan simple, la higiene postural, ¿no? O sea, aquí, vamos, y a veces, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues el Instituto de Trabajo, o sea, nos da una silla X para trabajar. Pues yo invertí, compré mi silla ejecutiva con respaldo lumbar, con soporte lumbar, porque pues me siento más cómodo. Y pues, y si ha habido casos en que compañeros médicos se han incapacitado porque se han quedado de la silla o tienen problemas lumbar y es una enfermedad producida por el trabajo, etcétera, etcétera. Otra de las situaciones que me encuentro, y quiero que me comenten algo, en pacientes o trabajadores de maquila que hacen trabajos repetitivos y aunque el diagnóstico a veces no aparece, pero es muy común el túnel del carpo y todo eso. Ahí, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo se podría mejorar esa área? Esa área ya está normada por los institutos de salud. Ya viene cuántos movimientos tiene que hacer una persona dependiendo de su actividad. Si eso cuando llegan y lo revisa seguridad del trabajo, que debe estar ahí atento, y ve la cantidad de movimientos que hace, por decir, al pasar un arnés de otro, y lo multiplican por las veces que pasa el arnés en la persona, tienen que ver cuántos arneses puede atender. Si puede atender 5, 10, 15, 20, por las miles de repeticiones que puede hacer la muñeca para evitar esas lesiones. Eso ya está totalmente normado, pero una cosa es que esté y otra cosa es que se haga. Y que se lleve a cabo. Y que se lleve a cabo. ¿Verdad? Se tiene que dar a conocer a los trabajadores, ¿no? Que son la cuestión que más se lesiona. Yo creo que ahí hay, aparte de concientizar al trabajador, a los empresarios, ¿no? Porque son los que a veces me los tienen... son de los que más pierden con una incapacidad. Así es. ¿Algo que quieran comentar al respecto, doctor, sobre ese tema? Perdón, licenciados. Pues no. Pues también puede ser el hecho de también darle a conocer al empleado los riesgos de estar haciendo ese movimiento tan repetitivo. Porque bueno, el síndrome de Superman, ¿no? A mí no me va a pasar. Horas extras. Ajá, horas extras. Digo, como sea, todos tenemos que llevar la chuleta a la casa, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, me quedo horas extras y es someter tu cuerpo a más trauma, más movimientos, a excesos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ser conscientes y tener esa relación con el empleador, el empleado y bueno, dar a conocer los riesgos, tener campañas de prevención. Fíjate que me hubiera gustado presentarte en sus tiempos, no sé, el doctor si diga lo mismo, a nuestro jefe cuando hicimos el internado, ¿no? Los excesos. Creo que... son temas diferentes. Pero sí, son temas álgidos, ¿no? Ok, doctores, pues la versión en el ámbito institucional, pues ya lo vimos. Algo bien importante, diferencia entre quiropráctico y rehabilitador. Es muy común, y esta es una pregunta del público. Bueno, la principal diferencia, como le había comentado, radica en que nuestra currícula nos permite hacer uso de agentes físicos, sí, aparte de, claro, del uso de nuestras manos, ¿verdad? Bien.
para atender las patologías de los pacientes. Y el trabajo del quiropráctico esencialmente se basa en hacer tracciones y manipulación de huesos y articulaciones. Como fisioterapeutas tenemos el acceso a ciertas especialidades o maestrías Bien. para trabajar esto, como es el caso de la osteopatía. Pero bueno, nuestra base pues es el uso del ejercicio y los agentes físicos para rehabilitar. Y el quiropráctico pues básicamente es tracciones, manipulaciones, alineaciones, perdón. Yo tengo una duda, o a lo mejor tengo mejor duda mi percepción personal y me gustaría que tú me la contestaras, doctor. ¿El quiropráctico tiene nociones de anatomía? Sí, el quiropráctico en cuestión conceptual es una licenciatura, pero aquí no existe. No existe exactamente. Existe en Estados Unidos Así como es. médico quiropráctico. Aquí en México existe como un estudio, una maestría o un diplomado. El problema es el quién lo puede tomar. No hay una... Hay médicos que hacen diplomado, médicos que hacen maestría, y terapeutas que hacen ese tipo de... Pero también puede ser... Lo abren a quien sea. Ese es el problema que tenemos en cuestión de los tratamientos. Una persona que no tiene una formación en salud o no tiene una formación en áreas médicas o en áreas de nuestro troco común y se mete a hacer actividades en cuestión de salud. Y tenemos cantidad de personas que se dicen quiroprácticos aquí en la ciudad, ocasionando problemas a las personas, ¿no? A mí me ha tocado, o sea, se caen y antes de ir al médico, va con el quiropráctico y están fracturados. El quiropráctico nunca le dice que está fracturado y lo empiezas a sobar. Claro que llegan con un Y se problema dicen quiroprácticos. más ¿por qué? serio, ¿no? O sea, por eso la pregunta fue enfocada. Entonces digo, pues, ¿cómo no va a detectar una fractura? O sea, mínimo una placa, ¿no? Para, si tengo la duda, como me tomamos una placa, pero sí es importante. Bueno, Héctor Paz, gracias por tus felicitaciones. Saludos, Doc. Saludos. Nora te vuelve a felicitar, que excelente. Rebeca Muñoz también desde Kansas City nos está viendo y nos manda a saludar. Saludos. Algo bien importante, no sé si me lo gustaría compartir, sé que ustedes, y lo mencionamos al principio cuando fui al CRIT, me encantó ver a la gente dando rehabilitación, terapia, con gusto y con una sonrisa en la cara y con una maestría al momento de se puede decir manipular o hacer el ejercicio a los pacientes. ¿Alguna anécdota que nos quieran contar que les haya dejado, aparte de que ya sé que son satisfacciones, alguna satisfacción en especial? Uy. Sé que son muchas, pero alguna que... Digo, si la tienen, si no, pues no, o sea, se me ocurrió la pregunta en sí. Pues es que especialmente los que trabajamos un poquito en la fundación o fuera de ella, pues son muchas las cuestiones, así ahorita nos va a aparecer una rosa aquí. Las cuestiones del aire ahorita sí, de todos los niños o que ver un niño caminar o ver un niño que puede decirle papá o mamá o una paciente Claro. a su mamá, o el simple hecho de que puedan abrazarlo, pueda voltearlo a ver cuando no tenía años sin voltearlos o hacerles una actividad, o hasta en las manos aquí de mis compañeros, mil cosas, ¿no? Yo creo que cuando amas tu trabajo, realmente cada pequeño logro es una gran satisfacción. Ver lo que el paciente, cómo llegó, cómo va evolucionando, cómo va respondiendo a lo que tú le estás planteando, a lo que la familia te está confiando en ti para poder llevar un proceso de... Pues realmente no te encargan un kilo de frijoles, ¿no? Te encargan la vida, la independencia de su hijo. Una persona adulta te encarga pues su dolor, a su mamá, a su papá. O sea, tienes realmente responsabilidades en las manos. Y yo creo que el hecho de ver todo lo que puede evolucionar el paciente, esperemos gracias a uno, ¿no? Esperemos no a pesar de uno. Claro. Es una gran satisfacción. Hay muchas historias, hay muchas historias de satisfacción, lo menos personal, pero yo creo que hasta ver la cara de sorpresa de la mamá de ya puede hacer esto, no sabía que mi hijo podía hacer esto, pues bueno, eso pues, para uno es un aliciente. Pues bueno, repitiendo palabras sabias del doc, me dijo, así te traías a tu mamá. Se me quedó grabado en la mente y trato de atender a mis pacientes
lo mejor que se puede. Claro. No hay mejor almohada que una conciencia limpia y pues, nuestro trabajo nos deja dormir muy a gusto a todos. A veces nos faltan horas de sueño, pero nos deja dormir muy a gusto. Los felicito, licenciados, doctor. Sabemos que el tiempo nos come. Me gustaría que cada uno dijera nuevamente su nombre completo, sus datos y dónde se les puede localizar. Bueno, mi nombre es Edwin Salas Padua, soy licenciado en terapia física. Me especializo un poco más en paciente neurológico, adultos, niños. Mi celular es el 614-240-9805. Y bueno, pues ahí con mucho gusto un mensajito, nos ponemos de acuerdo. Buenas noches, mi nombre es Rafael Puebla, licenciado en terapia física. Yo me especializo en el trabajo con paciente pediátrico y con problemas de la deglución. Mi número celular es el 614-458-0307. Igual me pueden mandar mensajito de WhatsApp. Bueno, yo soy el doctor Alberto García Royce Paredes. Trabajo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF y en Cristus Muguerza, el Cristus Muguerza del Parque, el 614-439-7900, extensión 1138. Y también estamos en el Diet Center con rehabilitación intervencionista. Me dedico a la intervención del dolor por medio de tratamientos ya más intervencionistas. Perfecto, doctor. Antes de continuar, un saludo a Aura García y mi más sentido pésame por el fallecimiento de su abuelita, Aura es mi prima, está en la Ciudad de México. Y no me queda más que agradecerles, doctor, licenciado, su presencia, la dificultad que sé que tuvieron por venir, pero de veras, mil gracias por estar con nosotros y definitivamente las puertas de este programa están abiertas para cuando quieran venir a decir algo nuevo o simplemente de situaciones institucionales que haya algún evento, con mucho gusto lo podemos transmitir. ¿Sí? Muchas gracias. Y bienvenidos nuevamente, felicidades y gracias nuevamente. Y querido teleauditorio, pues otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Mil disculpas, pero saben que son los bemoles de los programas en vivo por las cuestiones técnicas, pero realmente esperemos que ya no sucedan, vamos a mejorar. Nos vemos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche en la plataforma de Red Producciones por Facebook. Y terminando el programa, también les comento que lo pueden abrir en la plataforma de YouTube, que inmediatamente ya está disponible. Y sin nada más que agregar, que pasen buenas noches.